Agradecido estamos contigo, Señor. Muchas gracias porque tenemos la oportunidad para estar aquí, buscar tu rostro, buscar tu amor, buscar tu misericordia, buscar tu piedad. Gracias, Cristo Jesús, por ayudarnos tanto. Gracias, Señor. Bueno, una vez más me presento. Mi nombre es Julio César Castro y estoy aquí con el mismo objetivo. No ha cambiado y es el que juntos aprendamos de la palabra de Dios, avancemos en fe, porque Jesús viene pronto y viene por una iglesia que se haya limpiado con el poder que suministra Dios, que es el poder del Espíritu Santo. Hoy nos corresponde leer el libro de Éxodo, capítulo 21. Y Moisés es el instrumento que usa Dios para dirigir al pueblo, para sacarlo de manos de Faraón. Y ahora es el instrumento para enseñarle al pueblo sus leyes. Es el instrumento para instruir este pueblo porque él debería aprender de obediencia, debería aprender de justicia. Por lo tanto, hay leyes que los van a educar, los van a formar para ser aceptos delante de Dios y poder entrar a esa tierra prometida. Entonces, vamos a la lectura y dice así: estas son las leyes que les pondrás, diciéndole Dios, Jehová Dios, a Moisés. Las siguientes leyes. Verso 2. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de Baal. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Bueno, hablemos algo, por favor. Aquí vemos que el Señor demanda e instruye unas leyes de convivencia, unas leyes para, para que ellos comenzaran a tomar responsabilidades y hacer justicia. Y vemos que aquí se habla de servidumbre, y la servidumbre bíblica es muy diferente a la servidumbre que se ha visto en la historia de la humanidad. Esta servidumbre bíblica o esclavitud, podríamos decirle así, es muy diferente a la esclavitud o servidumbre que ejercieron los romanos, que ejercieron los españoles, que ejercieron los norteamericanos durante el siglo XVII o siglo XVIII, donde era un abuso con las personas, donde había maltratos, donde había opresión y no tenían nada de justicia. Aún hoy todavía hay esclavitud con los temas de la trata de personas, de la venta de personas. Eso es esclavitud. Pero es muy diferente a este que se encuentra en la palabra de Dios, porque aún investigando un poco acerca de esa cultura del judaísmo, de los judíos, pues ellos no podían faltarle la alimentación de los siervos o de los esclavos, porque si faltaba el alimento en los siervos, quedaban absueltos de dicha servidumbre. ¿Y cuando se daba una servidumbre? La servidumbre se solía dar porque habían compromiso financiero, y como fallaban en el compromiso financiero, entonces la persona, cuando no tenía con qué pagar con dinero, entonces pagaba con trabajo y entraban en ese acuerdo. Era un acuerdo entre el amo y su siervo y viceversa, siervo y su amo. ¿Por qué? Por causa de una deuda que no tenía la persona, el deudor, cómo cancelarla, y por lo tanto la trabajaba para pagarla.
Este se hacía siervo para poder cancelar dicha deuda. De hecho, nosotros vemos allá en Génesis 44 cómo los hijos de Israel, cuando no sabían que José era el hermano y estaba gobernando sobre Egipto y llegaron a pedir alimentos, quedaron comprometidos por un tema de una copa de oro en la cual ellos se ofrecieron como siervos a servirles a José, ignorando lógicamente que era su hermano. Pero son temas de acuerdos financieros, no es como nosotros hemos visto a través de la historia que la esclavitud es un abuso contra el ser humano. Entonces, esta servidumbre es muy diferente. Y dice aquí que el séptimo año, si lograba cancelar la deuda, lógicamente antes de los 6 años, quedaba libre. Pero si se pasaba de los 6 años, cuando llegaba el año séptimo, quedaba automáticamente libre, absuelto su deuda, por gracia. Y si este siervo tenía hijos y familia, salía con su familia, pero si era suministrado por el amo, la mujer, entonces aquí la palabra de Dios indica de que los hijos dados por esa mujer que él suministró serían tanto la mujer como los hijos de él, del amo. ¿Por qué? Porque una persona cuando está esclava, cuando está en servidumbre, no tiene ganancia, no produce ganancias para él mismo porque está en calidad de siervo. Es lo que ocurre. Entonces, vamos a continuar con la lectura porque en el caso de que él no quiera abandonar a esa mujer y esos hijos, y es lo que sigue, voy a leer el verso 5, dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. O sea, quiere quedarse. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna. Es decir, que habrá una perforación, como una marca, como un sello, podríamos decirlo así, y será su siervo para siempre. Aquí vemos que este siervo dice aquí, dice que va a consentir vivir con ellos y porque ama a su familia. Entonces, es un acuerdo entre ambas partes. Vamos al versículo 7, dice, y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, es decir, en el séptimo año. No va a suceder igual. Ahora aclaramos también, en el contexto judío, cuando alguien vende a su hija, es normalmente porque no tiene con qué alimentarla y decide venderla con el objetivo de que, lógicamente, tienen que venderla joven, con el objetivo de que cuando crezca se haga la esposa de ese señor o amo que tiene enfrente. Verso 8. ¿Por qué lo digo? Por el versículo siguiente. Dice, si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, que pasa el tiempo y no le gustó, no la quiere tomar por esposa porque ese era el acuerdo. Dice aquí, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. O sea, la mujer, la joven, queda suelta, queda libre. Más, dice aquí el verso 9, hay una condición, una alternativa. Dice aquí, más si la hubiere desposado con su hijo, es decir, ese amo la va a desposar con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Es decir, que ya pasa a ser como una hija más de ese amo que tendrá unos privilegios. Verso 10, si tomare, o sea, el hijo, si tomare para él otra mujer,
O sea, no va a tomar la que está en calidad de sierva, por decirlo así. Dice aquí que no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Es decir, que ella no va a pagar nada, no va a retribuir nada, queda libre para irse. Seguimos avanzando en la lectura, por favor, dice verso 12, el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar a la cual ha de huir. Bueno, aclaramos el punto. Cuando aquí vemos que son leyes para fomentar y enseñarles justicia a un pueblo injusto. Y es allí donde a veces nos escandalizamos y decimos, ¿por qué la pena de muerte? Y muchas veces cuando vemos tantas injusticias en la sociedad, una de las reacciones de nosotros es, bueno, ¿por qué aquí en este país no hay pena de muerte para tales delitos? Algunos que son supuestamente defensores de los derechos humanos, pero no están alineados a los planes, a los propósitos de Dios, porque vemos que Dios, para enseñarle justicia a su pueblo, hizo todas estas leyes para que el ser humano se corrigiera. Y él estaba preparando a su pueblo porque debería entrar a una tierra apta para ello, fértil para ellos. Necesitaba enseñarles justicia. Entonces aquí vemos, él dice, el que hiere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré el lugar al cual ha de huir. Es decir, un lugar de refugio. ¿Por qué? Porque murió, dice aquí, no pretendía herirlo. Puede haber sido un accidente. Murió por accidente, pero aún así aún así hay responsabilidad en el acto, aunque no era la intención de eliminarlo. Pero cuando no hay esa intención premeditada, Dios le dice, bueno, hay un lugar en el cual puedes huir, ¿verdad? Y aclara en el verso 14, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, es decir, con premeditación, de mi altar lo quitarás para que muera. Entonces vemos que es un Dios enseñándole justicia y quien no apoya las cosas mal hechas. Nos puede sorprender, pero es una manera de que las personas se alinearan y caminaran rectamente, que sí lo pueden lograr. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque son instrucciones que aunque nos parezcan, nos pueden ser causa de polémica y de controversia, pero era la manera de poder enseñarles al ser humano a la justicia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús. Gracias porque nos amas y nos has amado primero de lo que nosotros te hemos amado. Gracias, Cristo Jesús. Gracias porque en un principio Dios mostró su carácter y lo que quería con nosotros. ¿Qué era lo que demandaba de cada uno de nosotros? Para reducir la maldad, la perversión, el desenfreno, las injusticias, todo el poco de males que vemos hoy en día, la destrucción, los abusos, para reducir todo esto. Gracias porque mostrarte con tus leyes qué era lo malo en que nosotros teníamos y qué era lo que teníamos que cambiar. Muchas gracias, Dios. Gracias, Señor.
Gracias por amarnos tanto, bendito Rey. Gracias porque has venido y todavía estamos a tiempo de arrepentirnos y ser salvos por tu infinita misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.